Carmen Sarmiento es una de las periodistas más importantes del último tercio del siglo XX. Pionera, fue la primera redactora del emblemático programa Informe Semanal, fue la primera reportera de guerra mujer de Televisión Española y ha sido creadora de programas como Los Marginados, Mujeres de América Latina o Los Excluidos. Además es autora de casi una decena de libros y ha recibido más de 30 premios. Mañana recibe el doctorado honoris causa por la Universidad de Valladolid. Buenos días, Carmen. Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué supone para ti recibir este reconocimiento por parte de la Universidad de Valladolid? Bueno, en primer lugar yo lo recibo como un reconocimiento a toda la profesión periodística y también en nombre de todas aquellas mujeres olvidadas e ignoradas por la historia. ¿Quién me iba a decir a mí en 1964, cuando estudié en la Escuela de Periodismo, que les llamábamos la escuelilla, porque entonces el periodismo no tenía un reconocimiento universitario, que años después una universidad de la antigüedad y el prestigio de la Universidad de Valladolid me iba a nombrar honoris causa? Es un reconocimiento extraordinario y yo estoy profundamente agradecida. Has dicho que empezaste a trabajar en Televisión Española a finales de los años 60. ¿Cuál es la televisión que te encuentras? Porque además tú decides desde los inicios de tu carrera periodística desarrollar un periodismo con un enfoque feminista muy marcado. De hecho, eres la periodista responsable de la introducción del feminismo en la televisión pública en España. Bueno, esa satisfacción sí me cabe. Haber llevado el feminismo a la televisión española innegablemente es una satisfacción profunda que me cabe, y que cuando yo llegué en los años 68 a Televisión Española, el papel de las mujeres era bastante decorativo, bastante de florero, bastante de comunicadoras que lo que hacían era transmitir noticias, pero de continuidad. Luego, poco a poco, afortunadamente, las mujeres nos fuimos haciendo un hueco, pero se tardó mucho tiempo, nada comparable a la proliferación extraordinaria ahora de mujeres corresponsales de guerra en Televisión Española. Y tú eres de una generación que empiezas con algunas mujeres que, como dices, comienzan de una manera casi, bueno, pues de decoración, ¿no? Como por ejemplo Rosa María Mateo. Eres de la generación también de Elena Martí, de Ana Cristina Navarro, de Rosa María Calaf, etcétera. En ese contexto, ¿cómo desarrolláis vuestro trabajo con vuestros compañeros varones? Bueno, tuvimos que luchar realmente con uñas y dientes para hacernos un hueco, porque las redacciones estaban llenas de hombres. Cuando yo llegué a Informe Semanal, fui durante un año la única mujer que estaba en aquel programa, ¿no? Entonces realmente fue muy difícil hacerse un hueco, pero lo hicimos. Y mujeres como tú has nombrado, como Rosa María Calaf, como Rosa María Mateo, realmente han sido unas comunicadoras como Elena Martí extraordinarias. Te dedicas casi desde el principio, desde los inicios, en el 78 dejas Informe Semanal, pasas por algún programa como Dossier, Objetivo, y rápidamente decides dedicarte a ser corresponsal de guerra, la primera mujer en Televisión Española. ¿Qué supone para ti enfrentarte a ese reto como el de ir a la guerra y vivir situaciones tremendamente peligrosas por un lado y situaciones que no eran normales ver en un país que todavía no estaba globalizado por España y con una televisión única? Bueno, yo luché evidentemente desde el año 68 por hacer un periodismo en pie de igualdad con los hombres, ni más ni menos, pero quería hacer lo mismo que nuestros compañeros varones. Entonces quería hacer también lo que ellos hacían, que era ir a la guerra. Y recuerdo que la primera vez que le pedí a un directivo que me enviase a un conflicto, a mí me gusta imitarle, recuerdo que me dijo con esa voz paternalista: pero ¿cómo vamos a mandar a una mujer a la guerra? Entonces, en vez de protegerme, lo que hacía era impedirme progresar, que era lo que yo quería, ¿no? Hacer todo tipo de periodismo. Y lo hice durante 9 años en muchas ocasiones, ¿no? En la caída de Beirut, que había francotiradores por todas las partes. Sufrí una emboscada en Nicaragua en la que estuvieron a punto de matarme, mataron a 6 de los compañeros que iban conmigo. Fui secuestrada por el ejército en Colombia cuando fui a entrevistar al guerrillero más antiguo de toda América Latina, Tiro Fijo,
En fin, he tenido, la verdad, una diversidad de actividades en el campo de la corresponsalía de guerra que me han puesto en situaciones límites. Pero llegó un momento en que he tenido, digamos, el dramático destino de filmar la muerte en directo, ¿no? Recuerdo en los años 82, la época de las hambrunas en Etiopía, cuando llegaban los campesinos con un harapo en el cuerpo, los pies ensangrentados, arrastrándose, y caían en directo ante los campamentos de la Cruz Roja. Llegó un momento en que detesté, odio las guerras y odio a quienes las hacen. Entonces decidí darle un giro a mi vida. Y ese giro me llevó a preocuparme por los marginados, por los excluidos de la historia, por los desheredados, por aquellos que no tenían voz ni voto. Y entonces yo decidí dárselo en alguna medida. Todo el mundo tiene voz, naturalmente, pero yo lo que intenté fue poner un altavoz en el que tantos seres humanos excluidos de la historia pudieran verse identificados. Y ahí es cuando empiezas los programas como los marginados, Mujeres de América Latina, los excluidos, y te dedicas toda tu carrera periodística a hacer ver a la población española una realidad lejana, porque no estábamos en un mundo globalizado como he dicho antes, una realidad lejana y muy, muy dura. A pesar de la dureza de todos esos programas, tienen éxito tanto en la crítica como en el público y eres muy reconocida, eres ya una periodista de prestigio. ¿Por qué decides hacer ese tipo de periodismo, pudiéndote haber dedicado a hacer un periodismo maravilloso y haberte convertido en una periodista de lujo de la televisión pública en España, con programas con los que hubieras querido hacer en ese momento? Qué duda cabe que yo me podía haber dedicado a filmar los paraísos cercanos o los paraísos lejanos más extraordinarios que hay en el mundo, ¿no? Pero decidí desde muy joven dedicarme a los desheredados. Y dentro de los desheredados, poco a poco me llevó inevitablemente a las mujeres que son las más excluidas de las historias. Yo siempre digo que debajo de un campesino hay una campesina que está doblemente explotada. Debajo de un hombre negro hay una mujer negra doblemente explotada por el hecho de ser negra y por el hecho de ser mujer. Entonces, poco a poco, lo que hice fue dedicarme en términos generales a la mujer. Me he dedicado también mucho a los hombres, pero en mi serie Los Marginados empecé por una experiencia que era contar un país exclusivamente a través de las mujeres. Lo hice con las tailandesas, con las chinas, con las japonesas. Y eso fue, en principio, la experimentación que me llevó a Mujeres de América Latina. En 1990, todos los que estaban preparando el reconocimiento o la celebración del 5º centenario de América Latina, del descubrimiento en el 92, todos empezaron a proponer temas. Claro, estaban todos vinculados a Cristóbal Colón, a Hernán Cortés. A nadie se le ocurrió preocuparse nuevamente de las mujeres y lo que aquel hecho había significado en la vida de las mujeres. Entonces yo propuse algo que parecía que era muy sencillo, pero que era revolucionario, entre comillas, ¿no? Por ir a raíz de los temas, que fue contar los países de América Latina exclusivamente a través de las mujeres. Y así hice Mujeres de América Latina, donde se unían mis 3 grandes pasiones: la televisión, el feminismo y el continente extraordinario que es América Latina. Carmen, muchas veces, y lo hemos visto en estos últimos días, cuando a lo mejor en Twitter la universidad ha compartido que te íbamos a hacer honoris causa, mucha gente en muchos comentarios dice, ¿no? Yo me hice periodista por ti, yo me hice periodista por tus programas. Sé que te lo han dicho a ti en todas esas conferencias que has dado a nivel nacional e internacional en muchas ocasiones. Eres un referente del periodismo para que alguien se haga periodista por haberte visto a ti. Cómo desarrollas ese periodismo tan comprometido, que además te ha traído aquí a recibir este honoris causa. Bueno, pues evidentemente eres un referente. ¿Qué peso? ¿Tiene un peso ser consciente de ser referencia para muchas generaciones de periodistas de nuestro país? Más que un peso y una referencia, es una gratificación profunda, ¿no? Yo no fui consciente de ello durante muchos años, porque yo hacía mis programas, se emitían, pero poco a poco pues bajaba a la calle y me encontraba con gente que me decía: ¿y cómo ha entrado clandestinamente en tal país? ¿Y cómo ha grabado a las mujeres jirafa
todas aquellas cosas que yo hice, ¿no? Entonces, poco a poco también, cuando empecé a dar conferencias sobre los temas y sobre los documentales, al final se me acercaba mucha gente que me decía: yo me hice feminista por ti, yo me hice periodista por ti. Una generación de mujeres que ahora pueden tener 40 años y que a mí me daban una satisfacción profunda de pensar que había sido un referente. Yo no fui consciente de ello, porque yo no tuve referentes. En eso sí que realmente creo que fue una gran lucha de empezar a hacer algo que no había hecho nadie en televisión. Había poquísimas mujeres, ¿no? Entonces, pensar que eso ha servido, que ha abierto camino para otras muchísimas mujeres que ahora se han dedicado a esta profesión y que lo están haciendo muy bien, claro que es una satisfacción, es la gran satisfacción de mi vida haber sido reconocida por la sociedad en la que vivo. Pues mañana vas a ser reconocida por la Universidad de Valladolid, otorgándote el reconocimiento mayor que puede dar una universidad, el doctorado honoris causa. Así que nada, enhorabuena y muchísimas gracias por haber venido hasta aquí. Bueno, ya realmente no puedo llegar a más. Es una satisfacción profunda este reconocimiento. Gracias.